las profundidades del bosque de Maine, un convento con arcos góticos se alza como un mártir olvidado. Entre sus muros de piedra caliza, la matriarcado Grimwald atrapó a 444 novicias, quienes desaparecieron sin dejar rastro. Empacadas en el silencio y la oscuridad, las jóvenes fueron víctimas de un sistema diseñado para ocultar un horror inimaginable, un pavoroso secreto que floreció bajo la fachada de una aparentemente inquebrantable caridad religiosa. A medida que indagamos en este abismo sombrío, descubrimos un oscuro relato de abuso sistemático y tráfico humano, guiado por la mano de la Madre Superiora Clara Hawthorne, cuyo vínculo con un obispo local no solo selló los destinos de estas pobres almas, sino que también tejió una red impenetrable de complicidad. A través de documentos olvidados, testimonios silenciados y arqueologías que susurran secretos de un cementerio clandestino, las piezas de este rompecabezas comienzan a cobrar vida. Cada capítulo revela una nueva capa de horror. Un desasosiego creciente cuya culminación te hará cuestionar la verdadera naturaleza de la benevolencia. La comunidad, embelesada por la bondad del convento, ignoró las evidencias del tormento. ¿Qué otros secretos permanecerán enterrados en esta oscura historia? Prepárate para descubrir la verdad tras la fachada de la matriarcado Grimwald, donde el eco de 444 voces perdidas aún clama por justicia. El aire en el convento se sentía más denso que nunca. Cada respiración era un esfuerzo, como si entre las piedras se aplastara el eco de aquellos gritos ahogados. El descubrimiento de los documentos había encendido una chispa en el corazón del grupo de investigadores, pero también había desatado una tormenta de miedo. Mientras revisaban las viejas cartas y los libros de registro, un testimonio llamó la atención de todos, como un faro en la oscuridad. Las novicias son sacrificadas durante las vísperas, decía el documento crujiente, rasgado por el paso del tiempo. La frase resonó en la sala, rejillas de aire se cerraron y los rostros se tornaron pálidos. ¿Sacrificadas? La palabra quedó flotando en el aire, helando cada rincón de sus corazones. La Madre Superiora Clara Hawthorne, práctica y despiadada, había orquestado un ritual encubierto, aprovechando las vulnerabilidades de aquellas jóvenes. Las hermanas han estado hablando de una purificación, murmuró uno de ellos, dando un paso atrás. Había leído sobre eso en épocas pasadas, donde el culto a la virginidad y la obediencia tenían un eco oscuro. Las novicias elegidas eran llevadas a la capilla al anochecer, donde se apagaban las luces, y la voz reverberante de la madre resonaba como un mantra. Era como si los muros góticos absorbieran el miedo y lo devolviera como una sombra aplastante. En ese momento, un estruendo sacudió la sala. La puerta del convento se abrió de golpe, y una anciana cubierta de harapos irrumpió con el rostro descompuesto. «Ellas están vivas, no están muertas», gritó, su voz temblando. Las miradas se cruzaron. Una chispa de confusión mezclada con incredulidad se extendió. La mujer, que antes había sido una novicia, parecía un espectro de su juventud. Su mirada era un torrente de dolor y desesperación. «Me obligaron a huir. Sé dónde las tienen». Cada sílaba era como un latigazo en la piel. La comunidad local había ignorado las desapariciones, pero ahora la realidad se volvía palpable. La Madre Clara y su red de complicidad no solo operaban en este convento, sino que había ecos de su horror en otros lugares. «Son utilizadas»,
dijo la mujer entre sollozos. No solo para el trabajo, son vendidas. Sus cuerpos se convierten en mercancía. La habitación quedó en silencio, aterrada, ahogada en un grito compartido. La implicación era monumental. La Madre Clara, una figura venerada, no solo había estado arrastrando a las jóvenes a la desesperación, sino que las estaba entregando en bandeja de plata a un sistema más amplio, oscuro y corrupto. ¿Cuánto de esto había sido permitido por las autoridades? ¿Cuántos obispos habían cerrado los ojos ante las súplicas de esas niñas? Los murmullos de la comunidad comenzaron a intensificarse. Uno afirmó haber escuchado rumores de un hombre con un acento extranjero que visitaba el convento en la medianoche. Otro dijo que se llevaban a las novicias en las oscuras noches de luna llena. Cuantas más preguntas surgían, más se sentía el peso de la verdad. Sin embargo, el verdadero golpe llegó cuando la anciana se detuvo. Ellos saben, dijo, su voz era apenas un susurro. Aquellos que están dentro de la diócesis, ellos saben lo que ocurre aquí, pero mantienen el silencio por miedo o tal vez por algo peor. La revelación aturdió a todos. La fría complicidad entre instituciones robustecía un horror inimaginable. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Qué más se ocultaba tras estas antiguas paredes de piedra caliza? El murmullo en la sala se tornó a un grito de incredulidad, pero ya no había vuelta atrás. La luz comenzaba a desvanecerse, y con cada parpadeo de las velas, la esperanza se tornaba más frágil. El miedo y la urgencia se apoderaron de ellos. Con un último aliento de valentía, la anciana hizo una pausa y miró a sus ojos. Tienen que encontrar el sótano. Ahí está la respuesta. Ahí descubrirán lo que han ocultado. La atmósfera se volvió eléctrica. Un nuevo sentido de misión emergió. El convento estaba plagado de secretos, y cada paso hacia el fondo podía ser la clave para liberar no solo a las 444 novicias, sino a toda una comunidad atrapada en una red de complicidad y horror. Pero, ¿qué encontrarían realmente en ese sótano y qué repercusiones tendría eso en la búsqueda de justicia? El aire se volvió helado. La anciana, con sus ojos llenos de desesperación, miraba a cada uno de ellos. La revelación de que las novicias sobrevivían, que estaban siendo utilizadas y vendidas, pesaba en el ambiente como una losa. Nadie se movió. La urgencia latía fuerte en el pecho de todos, pero el miedo lo contenía. ¿Dónde está el sótano?, alguien finalmente preguntó, rompiendo el silencio. El sótano, repitió la anciana, y su rostro se tornó de un dolor profundo. Ese es el lugar de los secretos peores. Ahí es donde ellas. Su voz se quebró. Respiraron hondo. Cuando se dirigieron hacia el sótano, la decoración tenue del convento parecía burlarse de su viaje. Los muros de piedra caliza parecían absorber el miedo y devolverlo en eco. Bajaron las escaleras con pasos lentos. El aire se volvía más frío, más denso, como si entre las paredes se guardara el aliento de cientos de almas atrapadas. Al llegar a la puerta del sótano, un frío penetrante les golpeó la cara. La entrada estaba ajada y cubierta de telarañas, pero allí había algo más. Un marcado olor a humedad y un leve rastro de algo ácido. Se miraron. La desconfianza crecía. Uno de ellos, un joven investigador llamado Daniel, tocó la puerta con cuidado. Cedería al empuje de su propio miedo y decidió abrir. El chirrido de la bisagra resonó como un grito en la atmósfera pesada. El sótano estaba a oscuras.
Al encender una linterna, las sombras comenzaron a danzar y las paredes revelaron inscripciones. Citas bíblicas retorcidas, pero también nombres de novicias. Con cada paso se sentía el peso del horror acumulado. De repente, un documento amarillento cayó al suelo. Daniel lo recogió. Era una correspondencia de la Madre Clara, dirigida al obispo, fechada unos días después de la última desaparición. El contenido lo dejó helado. Querido obispo, comenzó a leer en voz alta. Las novicias elegidas para la purificación han sido adecuadamente entrenadas. Las ceremonias están produciendo resultados favorables. Propongo un aumento en la adherencia a estas prácticas. La letra, aunque elegante, tenía un halo siniestro. Las prácticas, susurró una mujer. ¿Qué prácticas? Una tensión palpable se apoderó del grupo. ¿Qué quería decir adecuadamente entrenadas? Daniel siguió leyendo. Cada palabra era un golpe. Había referencias a rituales de ofrenda bajo la luz de la luna. Sus corazones latían como tambores. Cada imagen dibujada en su mente borrosamente aterradora. Sin embargo, lo peor estaba por venir. En la esquina del sótano, una pequeña puerta estaba entreabierta. La curiosidad superó al terror. Se acercaron y al empujarla, una luz tenue destelló momentáneamente. Cuando cruzaron la puerta, descubrieron algo absolutamente impactante. Un altar improvisado, cubierto de velas derretidas, rodeado de fotografías de novicias, cada imagen marcada con un número. ¿Eran aquellas las 444 desaparecidas? Un grito se escapó de los labios de una de las mujeres. Las novicias tenían sus rostros distorsionados, pero sus miradas perdidas parecían clamar por ayuda. La atmósfera se tornó opresiva. De repente, un movimiento en la oscuridad les hizo saltar. Una figura oscura, encapuchada, se materializó, dejando caer un objeto al suelo. Era un diario desgastado. Se atrevieron a acercarse. «¡Son ellas!», exclamó uno de los investigadores. El diario contenía indicaciones, un diario de sus vidas, sus miedos, hasta sus nombres. Había más. Cada página describía rituales cada vez más perturbadores. La Madre Clara y el obispo guiando prácticas de manipulación y sacrificio. Nadie pudo contenerse. ¿Qué demonios está pasando aquí? Las palabras resonaron. La verdad, cruda y horrible, se desplegaba como un manto oscuro. Comprendían que no estaban solos en su búsqueda. Se palpó una ira congelada. La comunidad podía no solo haber ignorado, sino ser parte de la conspiración más grande. Antes de que pudieran procesar la magnitud de lo que habían encontrado, un estruendo retumbó desde la entrada del sótano. Las luces parpadearon y la puerta se cerró de golpe, atrapándolos dentro. Se miraron, el terror transformándose en pánico. Otro golpe resonó y la figura encapuchada avanzó hacia ellos, con un brillo perturbador en sus ojos. «No deberían haber venido aquí», murmuró, mientras el eco de sus palabras se perdía en la oscuridad. El miedo se adueñó de ellos. ¿Qué más estaban a punto de descubrir en este laberinto de horror y traición? La figura encapuchada se acercaba con pasos silenciosos. El corazón de cada investigador latía rápido, como si quisieran escapar, pero la puerta se había cerrado. La incertidumbre los envolvía. ¿Qué harían ahora? Daniel, con la linterna en la mano, iluminaba su rostro, atrapando el terror en sus ojos. Era un reflejo de todos ellos. «¡Alto!», gritó alguien.
pero la figura ya estaba frente a ellos. De repente, levantó una mano y con un movimiento hizo que una corriente de aire helado recorriese el sótano. Las velas temblaron, proyectando sombras que parecían moverse por sí solas. «¿Quién eres?», preguntó uno de los investigadores, tratando de mantener la voz firme. La figura, que apenas podía ser vista, dejó caer algo al suelo. Era un viejo cuaderno cubierto de polvo, con el lomo desgastado. «No deberían haber venido aquí», murmuró, con una voz grave y autoritaria. Algo en su tono parecía abrazar el conocimiento de un profundo secreto. Todos se acercaron al cuaderno, atraídos como polillas a la luz. Daniel fue el primero en agacharse y recogerlo. Las páginas estaban amarillentas, llenas de garabatos. Comenzó a leer en voz alta. «Diario de la Madre Clara», decíala. Portada. En ese instante la tensión se apoderó de ellos. ¿Qué podía haber revelado la Madre Superiora? Al abrir el cuaderno, se le escapó un suspiro. «Mis queridas novicias han sido elegidas para el sacrificio ritual», leyó en voz temblorosa. Una oleada de horror les atravesó. «Las ceremonias han sido exitosas. El poder de la pureza se multiplica», continuó. Las palabras la hicieron detenerse. Su mente corría. Había más. «El obispo respalda nuestras prácticas. Él sabe de las desapariciones. Todo ha sido arreglado para asegurar nuestra supervivencia». El silencio era casi ensordecedor. Daniel no podía creer lo que leía. «¿Cómo pueden?», murmuró. Estaba claro que la Madre Clara había trabajado en complicidad con el obispo. Las cartas estaban llenas de instrucciones para realizar rituales de purificación en noches específicas, donde las novicias eran llevadas a la capilla para nunca volver a ser vistas. Esto no es solo un convento», dijo un investigador, su voz temblando de incredulidad. «Es un frente para algo mucho más oscuro». Los demás compartían miradas atónitas. Se habían adentrado en un laberinto de horror y ahora conocían su verdadero camino. Mientras Daniel seguía leyendo, una línea específica captó su atención. «Estamos conectadas con otras instituciones en otras ciudades. A nuestros aliados les interesa la preservación de la pureza». «¿Aliados? ¿A qué se refiere?», preguntó una mujer, con el cuerpo tenso de angustia. El diario revelaba un patrón de rituales en distintos conventos, lugares de adoración, y que las novicias no eran solo sacrificadas. Aquí eran exportadas. La Madre Clara había creado un canal de tráfico humano orquestado por la Iglesia para beneficiarse económicamente. Pero luego, un grito atronador resonó desde la entrada del sótano. La figura encapuchada desapareció en un abrir y cerrar de ojos. El estruendo de la puerta abriéndose llenó el espacio. Un grupo de hombres con ropa de la diócesis entró rápidamente, todos con expresión sombría. «¿Qué se creen que están haciendo aquí?», uno de ellos gritó, dando un paso adelante. «No deberían estar en este lugar». La realidad se desdibujó un momento. El aire se volvió pesado y cargado de un miedo palpable. Daniel y los demás se miraron. Todo había cambiado. La comunidad estaba involucrada. La complicidad era evidente. ¿Cómo iban a salir de allí sin que esos hombres los detuvieran? «Deténganse, no pueden cerrar esto», gritó uno de los investigadores, pero su voz se ahogó ante la presión del momento. Sabían que tenían que salir de ahí con ese diario. Tenían pruebas, pero ¿a qué costo? Los hombres se acercaban, la tensión crecía, la salida se tornaba más lejana.
¿Qué pasaría si no lograban salir? ¿Y si la información contenida en ese cuaderno era solo la punta de un iceberg mucho mayor de horror? La única certeza era que la verdad era más amenazante de lo que jamás imaginaron. ¿Hasta dónde llegarían para proteger su oscuro secreto? ¿Alguien más había sido atrapado en esta red? El aire en el sótano estaba cargado de tensión. Los hombres de la diócesis se acercaban a pasos firmes, sus rostros oscurecidos por la presión del momento. Daniel sostuvo el diario de la Madre Clara, el corazón latiéndole en el pecho como un tambor. Cada palabra que había leído pesaba sobre él, como un manto oscuro. La figura encapuchada había desaparecido, pero su presencia aún rondaba en la atmósfera. ¿Qué han encontrado?, preguntó uno de los hombres, su voz grave como el trueno. El grupo se miró. Un silencio aterrador llenó el espacio. Daniel sabía que no podían dejar que supieran que tenían pruebas. «Nada, solo estábamos explorando», dijo, tratando de sonar convincente. Pero sabían que era una mentira, una fachada frágil. Uno de los hombres sonrió con desdén. «Es un lugar peligroso para andar, especialmente para personas como ustedes». Daniel sintió el sudor frío correr por su frente. ¿Estaban amenazándolos? La atmósfera se volvió densa, como si el aire se estuviera evaporando. La desesperación apretaba su garganta. «Debemos irnos», susurró alguien. Pero había algo más, un impulso de resistencia que crecía dentro de él. «No podemos dejar que esto quede así», murmuró, levantando el diario con determinación. «Este lugar ha estado guardando secretos por mucho tiempo. Estas mujeres, ellas no son solo números. Hay una historia que debe contarse». A medida que Daniel hablaba, su voz temblaba. Las sombras de los muros parecían cerrarles el paso, como si las mismas piedras supieran la preocupación palpable en el aire. Un rayo de luz iluminó el diario en sus manos y leyó una línea más. «Los cuerpos de las novicias son donados a la investigación médica bajo la protección de la diócesis». Su corazón se detuvo por un instante. «¿Donados? ¿Qué quiere decir eso?», preguntó una mujer con voz entrecortada. «La Madre Clara ha estado traficando con nuestros cuerpos», respondió Daniel, el temor resonando en su pecho. «No solo están desaparecidas, están siendo utilizadas en experimentos, en prácticas médicas». La revelación hizo eco en el sótano. Un murmullo de horror llenó el aire. Realidades aterradoras y trágicas comenzaron a gestarse en sus mentes. La complicidad de la diócesis no era solo encubrir desapariciones. Era una red de tráfico humano y explotación. Otro hombre se acercó, ya no fingiendo ser amigable. «Sufrirán las repercusiones de entrar aquí. Su curiosidad será su perdición», declaró, mientras los otros se inclinaron en una formación amenazante. Un grito rasgó la atmósfera. Daniel giró la cabeza hacia el fondo del sótano. Una de las puertas que parecía cerrada, de repente se movió, y una figura apareció, tambaleándose. Era otra novicia, de piel pálida y ojos desorbitados. «No, no debieron venir aquí», balbuceó, su voz ahogada por el terror. «Ellos lo saben, quieren que se vayan. No debes quedarte». En un instante, el oscuro ambiente cambió. La figura encapuchada volvió a aparecer detrás de ella, esta vez con un brillo amenazante en sus ojos. «El tiempo se acabó», susurró, y antes de que pudieran reaccionar, la puerta del sótano se cerró de golpe, atrapando a todos en un espacio de horror colectivo. La novicia cayó al suelo, y los demás corrieron hacia ella. Daniel sintió el pulso de la desesperación. Lo que había comenzado como una búsqueda de respuestas
se convirtió en una lucha por la supervivencia. «Tienen que salir de aquí. No pueden ser parte de esto», dijo la novicia entre sollozos. «¿Qué están haciendo aquí? No saben lo que han desatado». Su voz se elevó, resonando en el espeso aire. La duda se apoderó del grupo mientras ellos luchaban con la urgencia de escapar. Y en la última línea del diario brilló el terrible secreto. El propio obispo estaba involucrado en los rituales, participando activamente. Era un contacto lo suficientemente poderoso para cerrar filas y mantener todo en secreto. Así que él también sabe de esto, de las novicias que están siendo sacrificadas y vendidas. Daniel dijo, la ira y la impotencia fluyendo por su cuerpo. Pero no todos están a salvo. El obispo también es parte del oscuro negocio. «Y teme ser descubierto», susurró la novicia, llevando el horror a un nuevo nivel. Era una complicidad sin límites. ¿A cuántos otros estaban también traicionando? Y antes de que pudiera digerir esa revelación, el eco de otros pasos resonó cerca. Desesperados por la llegada de más hombres de la diócesis, Daniel sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. «Debemos salir», gritó, girando hacia la salida. Pero la figura encapuchada sonrió sombríamente, su risa resonando en el sótano mientras la luz se desvanecía, convirtiendo todo en oscuridad y caos. El deseo de escapar se apoderó de ellos. Pero antes de que pudieran moverse, la verdad se cernía sobre ellos como una sombra monstruosa, y sabían que no había forma de escapar de lo que habían descubierto. «¿Qué más se está ocultando aquí?», murmuró uno, su voz temblando. La pregunta resonó, haciendo eco del horror y la incertidumbre. La ansiedad aumentaba. ¿Cuánto tiempo tenían? ¿Y cuánto peor podía volverse todo? Las respuestas estaban en sombras profundas, listas para ser descubiertas. Pero su revelación podría ser la última curiosidad que tuvieran. La atmósfera en el sótano se volvió aún más opresiva. La novicia, con su pálido rostro, retrocedió un paso, mirándose alrededor, como si el horror pudiera materializarse en cada sombra oscura. «No deberían estar aquí», repitió, su voz temblando. Pero era demasiado tarde. Habían cruzado un umbral del que no había regreso. Los hombres de la diócesis se acercaban, sus miradas frías como el acero. Una angustia palpable llenaba el aire. Daniel miró el diario antiguo, su corazón palpitando con fuerza en su pecho. ¿Qué más podía ver en sus páginas? Al instante, se dio cuenta de que tenía que descubrirlo. Tal vez hay algo más, pensó mientras decidía no dejarse llevar por el pánico. Se acercó a la novicia, buscando respuestas. «¿Cuánto sabes sobre los rituales, sobre el tráfico humano?», preguntó, sus ojos fijos en los de ella. La novicia se estremeció, como si el aire mismo la helara. «Hay más. Hay una conexión con otros conventos», susurró, su voz tan baja que apenas podían oírla. «Cada vez que celebran vísperas, se eligen más jóvenes para los sacrificios». «¿Sacrificios? ¿Qué tipo de sacrificios?», Daniel la interrumpió, urgido de respuestas. Ella se llevó las manos a la cara, asustada. «Se les ofrece a otra institución. Son llevadas lejos, muy lejos. No regresan. Andan hablando de ellas como si fueran herramientas». Su voz se quebró. «Artesanía de la pureza, le llaman». Un escalofrío recorrió la sala. La noción de que había más conventos implicados expandía su horror como un virus. ¿Y el obispo? ¿Él está detrás de esto? La novicia asintió, y el silencio se volvió ensordecedor.
Daniel sintió que todo su ser se estremecía. Había compasión en la mirada de los demás investigadores, pero también terror. Las palabras de la novicia resonaban en su mente. Ninguno sabía realmente qué más podían encontrar, pero su instinto le decía que esa información debía salir a la luz. Debemos reunir más pruebas. Este diario es solo el principio, dijo decidido. Y entonces el grito de la novicia cortó el aire. En ese momento, uno de los hombres de la diócesis tomó un paso adelante, mirando con ojos de fuego. ¿Han estado husmeando? Sufrirán las consecuencias de sus intrusiones. A su llamado, los demás hombres se abalanzaron hacia el grupo. La barbarie se desataba en su mirada. Daniel sintió el pánico latir en sus venas. La figura encapuchada había desaparecido, pero el terror estaba bien presente en el rostro de los hombres. «¡Run!», gritó uno de sus compañeros, y todos comenzaron a moverse. El corazón de Daniel latía solo, corriendo en un frenesí que lo empujaba hacia la puerta. Pero algo atrajo su atención. Una pequeña mesa en la esquina del sótano. Envuelta en sombras, había un baúl de madera desgastada. Un impulso repentino lo llevó hacia allí. «¿Qué haces?», gritó una voz, pero él no podía detenerse. Abrió el baúl con un golpe desesperado. En su interior encontró documentos, fotos y cartas. Cada artículo parecía más aterrador que el anterior. Una de las cartas, firmada por la Madre Clara, revelaba un plan inquietante: forjar alianzas en ciudades cercanas para expandir la operación de pureza femenina. «No puede ser», murmuró mientras leía. Alguien detrás de él gritó. No podía distraerse. En una de las fotografías pudo ver rostros familiares, novicias que había conocido, y junto a ellas una lista de nombres marcados con una X. En ese instante, comprendió que no solo estaban en riesgo ellas, sino también todas las jóvenes de la región. La novicia en sus brazos lloraba. No es solo el convento, hay más. La revelación de que esto era una cadena, que no eran solo unas pocas víctimas, ahogó a todos en el sótano. Los hombres ya estaban cerca. La urgencia se disparó. La sangre le zumbaba en los oídos. «Debemos salir de aquí», gritó, sosteniendo la carta como un talismán. La verdad se esparcía como un veneno en sus manos. Si no se escapaban, las novicias seguirían desapareciendo, y su lucha por revelarlo sería en vano. Mientras se movían hacia la salida, un pesado golpe resonó detrás de ellos. Los hombres estaban al acecho. En un instante de horror, comprendió que la figura encapuchada no solo había desaparecido, sino que en el rincón de la habitación había un altar más pequeño que parecía despertar al ser iluminado por su linterna. Había más sombras, más secretos por descubrir, y estaban a punto de descubrir que el horror era aún más profundo de lo que habían imaginado. «¡Miren!», gritó uno, señalando hacia el altar. El tiempo se detuvo y el miedo envolvió a todos. Las luces comenzaron a parpadear, y la imagen del altar se volvió cada vez más clara. En un instante, se dieron cuenta de que estaban al borde de un abismo, y todo lo que creían saber estaba a punto de cambiar. La revelación de que esta no era solo una red local, sino una conspiración a gran escala, se aferró a ellos en un abrazo aterrador. ¿Quién más estaba involucrado? ¿Y qué pasaría con ellos si no lograban salir? La pregunta se volvió urgente, encendiendo una chispa de desesperación. Todo lo que conocían sobre el convento y sus prácticas estaba sobre el filo de un cuchillo, y el tiempo se agotaba. Mientras el eco del grito de la novicia resonaba en el sótano, la tensión se cortaba como un cuchillo afilado.
La luz de la linterna de Daniel comenzaba a titilar, y por un instante el aire se sintió más pesado. Tenían que escapar, pero la inquietante revelación de todo lo que habían descubierto parecía atraparlos en su lugar. «Cada vez están más cerca», balbuceó uno de los investigadores, con los ojos desorbitados. El sudor recorrió la frente de Daniel. Inevitablemente se sentía acorralado. La figura encapuchada había desaparecido, pero su presencia era un ominoso recordatorio de la oscuridad que habitaba ese lugar. «Rápido, sigan hacia la salida», dijo la novicia, temblando. Mientras se movían como sombras en medio de la negrura, Daniel se dio cuenta de que había algo más en el altar improvisado que se encontraba a su lado. La luz apenas iluminaba una serie de fotografías y documentos esparcidos. Cada uno de ellos parecía contar historias trágicas, sus rostros clamando desde el pasado. «¡Espera!», gritó, recogiendo una de las cartas arrugadas, el texto resonando en su mente, como un eco de desesperación. Esto habla de tratamientos», comenzó a leer en voz alta. «Han reportado resultados prometedores en curas de tisis y melancolía, utilizando a las novicias para experimentos». Una ola de horror anidó en su pecho. La novicia palideció aún más, y los murmullos de los otros se elevaron en la tensión. «¿Están diciendo que las utilizaban para eso?». Las preguntas comenzaban a formarse, y cada respuesta solo revelaba más capas de desasosiego. Era como si cada palabra que salía de su boca encendiera aún más el pánico. «Lo que le hacen a estas jóvenes es indescriptible», dijo la novicia, su voz quebrada. «No quieren que se hable, están muy bien protegidos. La diócesis no se detendrá ante nada para encubrirlo». El agua fría de la verdad salpicó a todos, como un balde helado. La compasión y la ira brotaban a raudales. Mientras Daniel leía, se dio cuenta de que podían estar a punto de desenterrar algo aún más oscuro. Las mujeres mencionadas no solo eran desaparecidas, eran utilizadas como conejillos de indias en tratamientos médicos. «Hay enlaces a otros conventos», continuó. «Las novicias son entregadas a otros lugares. Esto va mucho más allá de aquí». Los hombres de la diócesis se acercaban. La urgencia cocía dentro de él como el fuego. «Debemos irnos. Este lugar está infectado», gritó. «Toda la iglesia está metida en esto». La novicia lo miró con una mezcla de miedo y esperanza. «Si llegan a saber que tienes el diario, no solo será tu vida. Ellos quieren asegurarse de que esta historia no vea la luz. ¿Ves esa puerta?». Señaló un antiguo panel de madera carcomida, apenas visible en la penumbra. «Es una salida, pero también es el camino a la verdad». El grupo, respirando entre susurros, se dirigió hacia ella. Cada paso resonaba en el silencio abrumador del sótano. Cuando llegaron al umbral, sintieron un escalofrío recorrer la sala. Allí, entre las sombras, un nuevo documento asomaba. «Correspondencia con el obispo», dijo Daniel mientras se agachaba a recogerlo. «Esto es más que un simple intercambio. Son instrucciones». El papel crujió mientras lo desplegaba. Su voz comenzó a temblar al leerlo. «Las novicias son fundamentales para mantener la pureza de nuestra fe», decía. «Sus desapariciones, a menudo, deben ser tratadas como ajustes naturales en nuestro camino». Al hablar, la puerta se cerró de golpe detrás de ellos, atrapándolos. Las luces comenzaron a parpadear más intensamente. Un alarido ahogado surgió de sus labios al darse cuenta de que la oscuridad era ahora su única compañía. En medio del horror, el grito de una de las novicias resonó, pero no era de desesperación,
Era un llamado a la lucha. Si no actuamos, todo esto seguirá, dijo la novicia con decisión. La comunidad necesita conocer la verdad. Cada hermana, cada voz es importante. El ardor de su declaración iluminó la sala, incluso en la oscuridad. Fue como si el fuego encendiera una chispa de esperanza. Mientras Daniel buscaba el camino, la figura encapuchada reapareció. Se acercó, su rostro oculto en las sombras, pero en esos inconfundibles ojos se podía ver una luz de desafío. El tiempo se agota, susurró, y sin previo aviso, desapareció nuevamente. Los hombres de la diócesis estaban en movimiento. No tenían tiempo. «Vayan, ahora», gritó Daniel. La fuga a la puerta se sintió interminable, pero finalmente la atravesaron. En la oscuridad de la noche, se sintieron como fantasmas buscando una verdad oculta abajo. La luna tenue. Sin embargo, a medida que se alejaban, un último descubrimiento heló su sangre. Un nombre garabateado en el diario atrapó su atención. La Madre Clara ha hecho pactos con otros, una red más amplia de complicidad. Aquella conexión con las monjas ausentes y los oscuros rituales de la iglesia prometían una lucha aún mayor, y así, sus corazones palpitaban contra el eco de un horror aún más grande que enfrentarían. Podían escapar del convento, pero el verdadero miedo ahora estaba más allá de la puerta. La lucha por la verdad apenas comenzaba. Así que aquí estamos. ¿Qué dudas y misterios nos aguardan en la siguiente curva? No te detengas. La historia de estas mujeres y su lucha aún necesita ser contada. El silencio ya ha durado demasiado tiempo. ¿Te atreverás a buscar la verdad que otros temen descubrir? La luz de la justicia no puede ser apagada. Actúa, infórmate, comparte. La voz de 444 novicias aún clama por ser escuchada.